¿Cómo están, señores estudiantes? La clase de hoy nos vamos a referir a otro tema neonatal de importancia, como es la asfixia isquemia. Es un tema relevante por cuanto el éxito esperado para la culminación de un embarazo es que sea un producto exitoso. Sin embargo, en la puerta del horno se quema el pan y justamente este producto que lo hemos esperado con tanta ansia, al momento de nacer puede tener ciertas complicaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una referencia de lo que es la fisiología normal de la respiración. Un neonato se prepara en el lapso de 9 meses para salir al ambiente extrauterino. Y en el ambiente intrauterino, él está aceptando ciertas funciones, adaptando ciertas funciones, y habrá muchas de estas funciones que van a estar allí, pero latentes. Es decir, que este paciente, por ejemplo, no va a poder respirar dentro del útero de la mamá, sin embargo, es una función que está lista casi cuando ya va a terminar empezar el noveno mes de gestación. Entonces, es una función que está latente. El control de su temperatura, no necesita él tener un control de su temperatura porque lo hace la placenta, por lo tanto es otra función latente. Entonces, este niño va a tener muchas funciones latentes que se activan apenas inicia el corte del cordón umbilical. Entonces, habrá un cambio de la respiración intrauterina a la extrauterina. Dentro de la vida intrauterina, quien le favorece y le ofrece que él mantenga un buen patrón respiratorio es la placenta. Pero en la vida extrauterina tiene que activar sus pulmones. Entonces, este es un mecanismo, es un proceso de adaptación fisiológica. Entonces, esto no debe de ser interferido al momento del nacimiento, por eso estamos hablando de la fisiología de la respiración. Hay un cambio en la respiración intrauterina, donde el órgano respiratorio es la placenta, a la vida extrauterina, donde es el pulmón o los pulmones quien representa el órgano respiratorio. Puede haber problemas respiratorios y se constituyen una causa importante de mortalidad en el neonato. En gran medida, esto se puede provocar por una alteración en esta adaptación cardiopulmonar. Entonces, hay problemas propios del prematuro, de un recién nacido pretérmino, que prácticamente ocurren por inmadurez de sus órganos. Todos los problemas del prematuro van a deberse a inmadurez de sus órganos y mucho más en este caso a inmadurez de los pulmones. Y otros ocurren principalmente en un neonato a término. Entonces, cuando el producto es pretérmino, la inmadurez, los mecanismos de adaptación respiratoria son los que se expresan de esta manera, con un quejido, con una dificultad, con un distrés respiratorio. En el producto de término, los mecanismos de adaptación son principalmente alterados por la asfixia y por múltiples malformaciones congénitas. Podemos clasificar los problemas respiratorios del neonato en problemas respiratorios relacionados con la asfixia prenatal, con la condición que es la prematurez y con la reabsorción del líquido pulmonar, otros condicionados por la circulación pulmonar, otros por algún tipo de infecciones en el caso de las neumonías, otros por problemas respiratorios crónicos como la displasia broncopulmonar, que es la enfermedad del respirador. Aquellos niños que por algún tiempo han estado sometidos al respirador, pues tienen lesiones de nivel histológico y funcional, y esto se denomina displasia broncopulmonar. Van a ocurrir cambios circulatorios y respiratorios en el momento del parto. Cuando se da la primera respiración, las primeras respiraciones tras el nacimiento no llegan a un órgano totalmente colapsado, sino que está lleno de líquido amniótico y de secreciones. La mezcla de líquido que encontramos en el pulmón va a tener altas concentraciones de cloro, pocas proteínas, moco de las glándulas bronquiales y surfactante, y además posee un pH ácido. Este líquido va a ser gradualmente reemplazado por el elemento gaseoso y se eliminan mediante dos procesos. En primer lugar, pues puede ser durante el proceso del parto por la compresión que sufre el tórax al momento de salir al exterior. Y en segundo lugar, por una absorción del líquido que puede quedar aún en los pulmones, y este líquido es reabsorbido por los capilares sanguíneos y por los linfáticos a nivel pulmonar. Entonces, esta es una gráfica de la primera respiración. No tenemos aquí el agua, tiene que ser, esta gráfica es el volumen de la primera respiración. Es la cantidad del volumen de agua que existe en la respiración. Los primeros movimientos respiratorios del recién nacido se desencadenan
cambios que van a producir en la sangre del neonato, inmediatamente ocurre el corte del cordón umbilical. Cuando se corta el cordón umbilical, el paciente llora plenamente y ocurre su primera respiración. Y entonces, fisiológicamente, va a producir un descenso de la presión del oxígeno y va a aumentar la presión del CO2. Va a haber una hipoxia y una hipercapnia que estimulan el centro de la respiración, provocando la primera respiración. Entonces, en esta primera respiración, el surfactante, que es la sustancia tensoactiva que impide el colapso alveolar, que permanece como una delgada capa sobre las células, va a impedir el colapso de los alvéolos y entonces empiezan los alvéolos a inspiración y en expiración y no se colapsan en la inspiración. Vuelta y otra vez se hiperinsufla. Entonces, para que se produzca la primera inspiración, hay que hacer un gran esfuerzo para superar la tensión superficial de la interfaz del líquido epitelio alveolar. Entonces, en las primeras presiones respiratorias, estas van a ser negativas, menos de 60 milímetros de mercurio. La segunda respiración es más sencilla porque los bronquios aumentan su diámetro y van a disminuir la tensión superficial de la pared alveolar. De igual forma, la respiración termina normalizándose. Después de la primera respiración, el volumen de los pulmones no se vuelve a cero, sino que queda como una parte de lo que será el volumen residual que permanecerá durante toda su vida. El proceso del recambio de lo que es el líquido por el aire va a ocurrir igual en lo que es un parto o una cesárea. Si bien es cierto que el parto contribuye mucho la presión del tórax por el canal vaginal, un efecto similar hace el niño por cesárea al salir por la incisión que realiza para la cesárea al salir y provocar también la misma presión, lo que es la parte del pulmón. Y va a haber un intercambio aproximadamente de 47 mililitros de agua por aire y empieza a haber este cambio y se empiezan a dar las primeras respiraciones. Pero cuando hablamos de que hay una asfixia perinatal, este es un cuadro clínico que va a presentarse después de una deficiencia o insuficiencia en el intercambio de los gases respiratorios durante el embarazo o las primeras etapas del parto debido a una interrupción del flujo placentario. Entonces vamos a encontrar una hipoxia, una hipercapnia, una acidosis y una alteración del exceso base. Es decir, que bioquímicamente vamos a decir que una asfixia corresponde a una disminución del oxígeno, que es la hipoxia, un aumento del CO2, del PCO2, que es una hipercapnia, a una acidosis porque hay disminución del pH y a una caída de la base exceso. Podemos encontrar unas definiciones operacionales de la asfixia perinatal y vamos a ver que la puntuación de Apgar especialmente va a alterarse al minuto número 5. Va a haber una alteración del pH de la arteria umbilical, va a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca y entonces esto va a haber una necesidad de que se reanime al producto porque va a haber la presencia de la encefalopatía hipóxico-isquémico. Esto es la constitución anatómica de lo que es el cordón umbilical. Tenemos las dos arterias que sacan el CO2 y tenemos la vena que ingresa el CO2. Entonces vamos a encontrarnos con el test de Apgar que nos va a valorar los 5 puntos, que es el aspecto o la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad y la respiración. Entonces vamos a ver que es valorable al primero y al quinto minuto y el score máximo es 10. Entonces vamos a ver que la apariencia, si el niño tiene una cianosis o palidez generalizada, es 0, si tiene una cianosis distal es 1 y si está rosado es 2. El pulso, si no tiene pulso es 0, si tiene menos de 100 latidos es 1, tiene más de 100 latidos corresponde a 2. Los gestos, si usted introduce una sonda y el niño no hace ningún gesto, no hay respuesta, es 0. Si hace una mueca es 1 y si el niño tose o estornuda o hace náuseas es 2. La respuesta a los reflejos, si está flácido es 0, si tiene una baja respuesta, un tono bajo, corresponde a 1, y si tiene un tono normal, está con un buen tono muscular, corresponde a 2. La respiración, no respira, tiene 0. El niño tiene un esfuerzo mínimo respiratorio, tiene 1, y si el llanto es vigoroso, tiene este paciente un Apgar en esta puntuación de la respiración, corresponde a 2. Se puntúa de 0 a 3, donde vamos a ver que es una dificultad marcada
es una asfixia marcada, una dificultad respiratoria marcada. Si es 4 a 6 es una asfixia moderada y de 7 a 10 es un bebé activo o vigoroso. Esto es un monitor, un sensor de la contracción del monitor nos va a valorar la frecuencia cardíaca, es un monitor fetal. Entonces vamos valorando lo que es los latidos, los ritmos del feto y cómo está provocándose la actividad intrauterina. Entonces vamos a tener, estas son según las guías clínicas de la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la asfixia perinatal va a caracterizarse por acidosis metabólica profunda o mixta con un pH menor a 7 en una muestra de sangre arterial obtenida del cordón umbilical. La persistencia de una puntuación de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. Ustedes ven aquí este producto completamente flácido, un compromiso neurológico neonatal que se puede acompañar de convulsiones, coma o hipotonía, una falla multiorgánica porque va a involucrar los riñones, los pulmones, el hígado, el corazón y los intestinos. Etiopatogénicamente, ¿cómo es la etiopatogenia de la asfixia perinatal? Entonces, la asfixia, si yo me refiero a un concepto etimológico, significa falta de aire o falta de la respiración. Pero ya habíamos analizado que bioquímicamente es una hipoxemia, hipercapnia, una hipoxia tisular y acidosis. Clínicamente es un síndrome que se caracteriza por la suspensión o una grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones que resulta de la parte bioquímica ya mencionada. Esto es resultante de la suspensión grave o disminución del intercambio gaseoso fetal que va a generar muchos cambios irreversibles como el fracaso de la función de al menos de 2 órganos y en algunos casos la muerte del paciente. Recuerden ustedes que el órgano primario vascular, lo que es respiratorio o cardiovascular, corresponde a la placenta y es la que suministra totalmente el aporte y lo que más hay que preservar es el cerebro del paciente, luego el corazón y las suprarrenales. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre etiopatogénicamente. En condiciones normales, con una oxemia adecuada, el metabolismo de la glucosa pues es aeróbico y va a satisfacer los requerimientos energéticos del cerebro. Pero cuando hay un evento hipóxico grave, la falta de oxígeno va a desencadenar la activación de la vía metabólica anaeróbica. Por lo tanto, habrá un aumento de la glucólisis, una disminución del glucógeno y un aumento del ácido láctico. Entonces va a motivarse un episodio hipóxico. Si es persistente, se consumen todas las reservas energéticas del ATP y acompañado de esto de la fosfocreatina, va a haber pérdida de la función de las bombas encargadas de mantener el equilibrio neuronal, habrá una despolarización de las membranas, migración de los iones, liberación masiva de lo que es el glutamato. Hay alteración de los receptores del AMPA y del NMDA, se sobreestimula y aumenta la permeabilidad del calcio. Entonces vamos a ver que va a haber un daño de lo que es, hay una crisis celular energética y esto va a provocar salida del potasio y para salir del potasio ingresa el sodio del agua y va a haber un edema citotóxico y entonces empieza a haber una apoptosis y se prepara la célula para una muerte celular. Entonces va a haber un daño hipóxico isquémico motivado por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por una disminución de la reserva de energía y por un aumento del ácido láctico. Entonces empiezan a haber alteraciones a nivel de lo que son las neuronas, a haber alteraciones de las citoquinas, de los radicales libres, factores del complemento, infiltraciones de las células inmunes periféricas y empieza la neurona a tener daño, empieza a entrar agua y empieza a tener la apoptosis o la muerte programada por el edema citotóxico. Entonces vamos a encontrar una hipoxia isquemia, aumento del hierro férrico libre que reacciona con peróxido generando radicales libres y contribuyendo al daño mitocondrial de las membranas celulares. Va a haber una falla mitocondrial que lleva a una necrosis tisular con lesiones graves y apoptosis en lesiones menores. Y algo que ustedes deben de tener claro, que el proceso que empezó en esta neurona es irreversible. Si empezó a haber un daño, empezó a alterarse la barrera de membrana, ya empezó a filtrar, a salir el potasio e ingresar el sodio, este daño es irreversible y avanza de manera progresiva dañando las neuronas. Por lo tanto, este daño que empezó avanza hasta que termine de lesionar las neuronas que se pudieron haber comprometido en este daño hipóxico isquémico.
Entonces vamos a encontrar que habrá hipoxia cuando hay deficiencia de oxigenación materna, altera la circulación de la mamá, se altera el intercambio de gases, se altera la circulación de lo que es los vasos umbilicales o hay una tensión del feto neonatal. Esta hipoxia conduce a una isquemia y a su vez a una falla de energía con daño celular, muerte celular. Entonces este paciente tiene que ser reanimado, este paciente tiene que ser reperfundido, va a haber un daño celular, una muerte celular, va a haber secuelas múltiples y la reperfusión va dirigida a una recuperación con una apoptosis y obviamente la apoptosis conduce a una muerte celular programada y las secuelas van a ser pues de tipo neurológicos. Va a haber un evento hipóxico, taquicardia e hipertensión, bradicardia, hipotensión con redistribución de órganos blancos. Mira, al inicio hay bradicardia, pero luego empieza a haber, al principio hay taquicardia, pero luego hay bradicardia. Luego hay isquemia tisular, va a haber anaerobiosis, ayudándose de una acidosis metabólica e una hiperlactatemia, escaso ATP, falla de las bombas iónicas, edema citotóxico, encefalopatía hipóxico-isquémico. Y vamos a encontrar manifestaciones clínicas sistémicas y manejo de la asfixia perinatal. La consecuencia clínica más significativa de la asfixia perinatal es la encefalopatía hipóxica isquémica, que va a llevar secuelas al sistema nervioso central, al aparato renal, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal y hematológico, que son los sistemas que mayormente se afectan. Entonces vamos a encontrar compromiso renal. Vamos a ver que va a haber una insuficiencia renal con una oliguria. ¿Cuándo hablamos de una oliguria? Cuando la orina, el filtrado de la orina es menos de 1 mililitro por kilo. Y habrá alteración de la creatinina plasmática mayor a 1.2 miligramos por decilitro. Va a haber una disfunción renal, consecuencia de la redistribución del flujo sistémico que ocurre durante la asfixia. El túbulo renal es la región más vulnerable del riñón y por lo tanto el daño del epitelio va a derivar en una necrosis renal. El síndrome posafíctico va a acompañarse de oliguria, secundaria a alteraciones vasomotoras entrerenales, habrá compromiso cardiovascular, hipovolemia o secundaria a secreciones inapropiadas de la hormona antidiurética. Puede haber una recuperación de la función renal, pero puede pasar por una etapa de poliuria grave, pérdida de potasio, agua y sodio. El compromiso de la función renal suele asociarse estrechamente con alteraciones neurológicas. Una oliguria persistente que se mantiene más allá de 36 horas se asocia a secuelas neurológicas en un 90%. El compromiso renal incluye una insuficiencia renal con una oliguria prerrenal y se va a establecer y se mantiene una perfusión tisular adecuada que asegura el volumen intravascular. Va a haber una insuficiencia renal intrínseca y también se va a acompañar de una secreción inadecuada de la antidiurética y esto va a motivar oliguria, hiponatremia, osmolalidad plasmática disminuida. Imperativo va a ser restablecer la restricción hídrica. El compromiso cardiovascular. Los trastornos van a derivar en isquemia miocárdica transitoria, insuficiencia de la válvula mitral y tricuspidia, secundaria a necrosis del músculo papilar, alteraciones vasomotoras del territorio vascular pulmonar. El neonato puede presentar dificultad respiratoria temprana, polignia, cianosis en algunos casos, soplo sistólico, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia cardíaca con ritmo de galope, disminución de los pulsos periféricos, organomegalia por la insuficiencia cardíaca y el colapso cardiovascular. Es de difícil interpretación en el recién nacido una radiografía de cardiomegalia por cuanto si yo obtengo una radiografía del tórax, su corazón puede ser prácticamente 3/4 de lo que es la caja torácica. Entonces siempre va a dar una imagen grande que va a simular una cardiomegalia. Pero sin embargo, el paciente hipóxico isquémico va a presentar cardiomegalia. El electrocardiograma va a encontrarse depresión del ST con aplanamiento o inversión de la onda T y habrá alteración de las enzimas cardíacas como es la CK, la CKMB y la troponina. El diagnóstico y manejo del compromiso cardiovascular va a ser fundamental para evitar hipoperfusión tisular y obviamente mayor daño cerebral. La presión arterial no es un buen indicador de la perfusión tisular. El sentido de la hipoxia isquemia es hasta el final tratar de preservar el cerebro, aún ya habiendo cogido lo que es la parte circulatoria de la carcasa, es decir, de la piel, del músculo, del hueso. Aún así, el cerebro trata de extraer de los capilares, de las vénulas y capilares del cerebro, la sangre
hasta el final de la hipoxia isquemia para tratar de preservar y mantener el cerebro. El compromiso respiratorio, el daño endotelial hipóxico isquémico lleva a liberación de citocinas inflamatorias que inducen a un mayor daño y falla en la producción del surfactante, aumentando el tono vascular pulmonar y alteraciones de la permeabilidad de la membrana. Importante el tratamiento de la hipoxemia neonatal persistente mediante ventilación mecánica de alta frecuencia, óxido nítrico, alcalinización metabólica, apoyo inotrópico, una sedación adecuada y un surfactante exógeno si hubiera aspiración de líquido amniótico meconial. Debemos evitar hiperoxia porque sobre todo puede ser deleteria en los niños que se están recuperando después de una posasfixia. Debemos evitar también hiperventilaciones con hipocapnia porque provocan vasoconstricción cerebral y mayor daño isquémico. El compromiso gastrointestinal y hematológico. Los recién nacidos asfixiados, las enzimas hepáticas se elevan la primera semana de vida hasta un 85%, pero raro ocurre un daño hepático irreversible. Alteraciones hematológicas están dadas en su máxima expresión por un SIC, coagulación intravascular diseminada, que es secundaria a una hipoxia isquemia, endotelial generalizada, que va a desencadenar un estado de coagulopatía, de consumo eventualmente con sangrado incontrolable del epitelio pulmonar, hemorragia pulmonar y gastrointestinal y renal. Posiblemente puede haber leucocitosis con desviación de la fórmula izquierda de manera transitoria que se suele resolver las primeras 48 horas de vida. Tratamiento, transfusión de factores de coagulación, plasma, plaquetas y glóbulos rojos. A nivel endocrino va a haber hemorragia suprarrenal y lo importante es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que puede ser una complicación grave de una asfixia perinatal. El compromiso metabólico está manifestado por una hipoglucemia y por una hiperglucemia. Existen interacciones entre el grado del desarrollo cerebral y los niveles de glucemia. La hiperglucemia, hipoglucemia, puede prevenir el daño cerebral en caso de ser inducidas antes de accidente hipóxico isquémico. Y después de la asfixia se pueden asociar con una peor evolución de la encefalopatía hipóxico isquémico y a mayor frecuencia de secuelas neurológicas. Cuando aumenta el calcio intracelular, que es lo más característico, y la manifestación de laboratorio más característica es la hipocalcemia. Los niveles de calcio bajos se asocian a convulsiones y comprometen la contractilidad del miocardio. El diagnóstico de manifestaciones neurológicas requiere de las manifestaciones neurológicas en las primeras 24 horas de vida. ¿Por qué? Si el paciente que tiene una hipoxia isquemia convulsiona inmediatamente al nacimiento, no se debe a la hipoxia isquemia, puede deberse a trastornos de tipo metabólico como hipoglucemia e hipocalcemia, porque la neurona se sigue dañando y la apoptosis va ocurriendo después de 12 horas. Entonces, la convulsión que ocurre por un daño neurológico en un paciente asfixiado es aquella que va a ocurrir 12 a 24 horas después. El cerebro inmaduro difiere del cerebro del adulto en que presenta mayor resistencia a la falta de glucosa, pero también hay mayor vulnerabilidad a la falla energética durante la hipoxia isquemia. Cuando el neonato asfixiado, en este neonato que se asfixia, la acidosis y la hipercapnia pueden provocar pérdida de la autorregulación a través de la vasodilatación. ¿Qué encontramos clínicamente? La encefalopatía neonatal se define como un conjunto de signos que incluye conciencia normal, alteración del tono, reflejo, respiración o alimentación y crisis epilépticas. En un examen neurológico yo puedo encontrar alteración de conciencia y en examen de los nervios de los pares craneales, estos me van a permitir detectar disfunción del tronco encefálico, alteraciones motoras, incluso succión y deglución o anomalías sensoriales. Un perímetro de cráneo al nacer bajo el percentil 3 me indica la posibilidad de la presencia de una patología encefálica previa a la lesión perinatal inmediata. Si hay anormalidades en el examen neurológico, se detectan poco después del parto y llegan a su máxima expresión a las 12 y 24 horas del nacimiento. Es lo que les decía. El paciente que convulsiona, un paciente asfixiado que convulsiona inmediatamente, no es por la asfixia, por la hipoxia isquemia. La convulsión por el cuadro hipóxico isquémico ocurre de 12 a 24 horas después del evento. Y entonces tenemos aquí criterios de Sarnak en relación al nivel de conciencia, tono muscular, reflejos, etcétera, que lo pueden analizar ustedes. El examen de los nervios craneales del recién nacido puede seguir una pelota roja, puede presentar nistagmus optocinético desde las 36 semanas de gestación.
vamos a encontrar también en estos niños una disminución del parpadeo después del tercer al cuarto estímulo luminoso. Si se examinan las pupilas, puede haber midriasis o anisocoria, va a haber ausencia de los reflejos pupilares y corneales, los movimientos oculares de arcada y tos son signos de lesión del tronco encefálico. A las 25 semanas puede encontrar la maniobra de ojo de muñeca y a las 30 semanas estimulación calórica. En el examen motor voy a encontrar asimetría en el reflejo del moro, que me va a sugerir lesiones del plexo braquial. Si hay lesión parasagital, esto me muestra una paresia proximal y de miembros superiores. Aquellos que tienen necrosis neuronal selectiva grave van a tener hipotonía y alteración de la conciencia. Si tienen lesiones diencefálicas, van a estar asociadas a una dificultad de la regulación de temperatura y alteración del ciclo sueño-vigilia. El reflejo de retirada a la respuesta de estímulo plantar demuestra indignidad de la médula y de los nervios periféricos. Va a haber una hipotonía marcada y falta de reactividad de estímulos que implica daño grave de la corteza cerebral o disfunción del tronco encefálico. Las crisis epilépticas, por lo general, 12 a 24 horas después del nacimiento pueden aparecer las convulsiones, pueden ser resistentes al tratamiento anticonvulsivante. Puede haber crisis prolongadas prolongadas o mal controladas, asociadas a mayor frecuencia de gravedad neurológica. Y para el diagnóstico lo podemos evidenciar a través del electroencefalograma. Nos podemos ayudar con neuroimágenes, donde a través de una ecografía cerebral vamos a ver los niveles de hemorragia intraventricular, la presencia de leucomalacia periventricular, sobre todo quística, infartos corticales pequeños y necrosis neural selectiva. La TAC craneal nos va a evidenciar lesiones isquémicas, necrosis parasagital y de los ganglios basales y un edema citotóxico. Y la resonancia, lesiones isquémicas focales, multifocales y generalizadas, lesiones hemorrágicas, infartos focales, que se suelen visualizar después de las 48 horas como zonas hipodensas. Diferencial para una hipoxia isquemia, enfermedades metabólicas, infecciones, exposiciones a drogas, malformaciones del sistema nervioso, accidentes cerebrovascular, entre otras. Tratamiento de la hipoxia isquemia, el objetivo principal es prevenir daño neuronal secundario y de los daños derivados de la hipoxia en otros tejidos. Por lo tanto, debemos corregir las alteraciones metabólicas, mantener funciones vitales adecuadas, sobre todo las funciones renales y cardíacas, vigilar la presencia del edema cerebral, controlar las crisis epilépticas, sobre todo la hipoglicemia, hipocalcemia, que pueden ser unas posibles causas de convulsiones iniciales en estos pacientes asfixiados. ¿Cómo es el esquema de manejo del recién nacido con hipoxia isquemia? Debo de mantener la ventilación que me asegure una adecuada oxigenación, evitando hiporexia o evitando hipocapnia en estos pacientes. Los niveles de la presión de CO2 bajos de 25 a 30 milímetros de mercurio o menos, con un aumento de la incidencia de la leucomalacia periventricular en el prematuro y con sordera en el recién nacido. Debo de mantener una adecuada perfusión tisular porque esto me va a evitar hipotensión y la hipertensión. Debo de mantener una adecuada perfusión tisular porque esto va a evitar la hipotensión y debo de mantener una buena, monitorizar continuamente al paciente. Y esto me debe de incluir un electroencefalograma, controles frecuentes del sodio, del calcio, del magnesio, de la glucosa, tratando de mantener parámetros cerca de lo normal. ¿Cómo es el esquema de manejo del recién nacido con enfermedad hipóxica isquémica? Nada por la boca, durante 72 horas o más, de acuerdo a una evolución con una retroalimentación cuidadosamente progresiva de manera cuidadosa. Tratamiento de las crisis convulsivas utilizando el fenobarbital, la hipotermia selectiva craneal o corporal en los niños con enfermedad hipóxica moderada o grave, que estén dentro del tiempo cubierto por la ventana terapéutica solo en centros debidamente acreditados. La reanimación neonatal. Para una reanimación neonatal adecuada, yo voy a usar el ABCD de la reanimación. Es una serie de intervenciones que se requieren, que las debo de utilizar con el objetivo de recuperar la interrupción de la respiración, circulación o ambas en un neonato. Baso el ABCD en el A, la vía aérea, B, la respiración, C, circulación y D, las drogas.
Los primeros 60 segundos de reanimación deben de ser cruciales y van a evaluarse los pasos iniciales en respuesta a cada paso y se comienza con la ventilación. Se avanza más allá determinando frecuencia cardíaca, pulso del cordón umbilical o ocultación del precordio y esfuerzo respiratorio. La mejoría de la frecuencia cardíaca es un indicador de que es una respuesta exitosa a cada paso. La respuesta fetal a la hipoxia, pues puede haber una apnea primaria, el neonato responde a la estimulación táctil y reinicia su respiración. Puede haber una apnea secundaria, solo con una ventilación con presión positiva y masaje cardíaco se puede restablecer la respiración y la oxigenación. Pero también yo puedo identificar signos de mala transición, cianosis generalizada persistente, bradicardia, hipotonía, hipotensión o un mal esfuerzo respiratorio. ¿A qué se refiere la A? En primer lugar, tenemos que analizar si es un embarazo a término, si el niño respira o llora y si tiene buen tono muscular. Si todas estas preguntas corresponden sí, no requiere maniobras de reanimación, hay que realizar cuidados de rutina, despejo las vías aéreas, lo seco y lo entrego a la madre para lo que es el vínculo inmediato. Si la respuesta es no, utilizo una cuna de calor radiante, lo ubico en posición de cúbito supino con la cabeza semi-extendida, el cuello, y tengo que estar operando a nivel de la cabeza del recién nacido, o sea, no tiene que ser ni hiperextendido ni tampoco el cuello muy flexionado. Despejo vías aéreas, secreciones de la nariz y luego, primero la boca y luego la nariz, seco y estimulo. No aspiro sistemáticamente la boca durante el parto, diferencio si el neonato es vigoroso, si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, buen refuerzo, buen tono respiratorio, buen tono muscular, o no vigoroso, tiene ausencia de los indicadores, de los 3 indicadores, sobre todo antes de los 3 minutos. Posiciono al bebé de cúbito supino, despejo las vías aéreas por intubación endotraqueal, aspiro las secreciones bajo las cuerdas vocales. Si se obtuvo meconio, repito el paso 1 y 2 anterior 1 o 2 veces más mientras la bradicardia no sea significativa. Si ya la bradicardia es significativa, avanzo a los pasos B, C y D. La B es de ventilación con bolsa y máscara. Debo de insuflar pulmones para mejorar la oxigenación y revertir la hipoxia. Está indicada si no hay esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y persiste la cianosis. Pero primero tengo que despejar las vías aéreas a la ventilación. Si la ventilación es efectiva, hago el ascenso y el descenso del tórax en cada insuflación. Eso me dice que es efectiva. El mejor indicador de una adecuada oxigenación es la mejoría de la frecuencia cardíaca. La reanimación neonatal incluye la aspiración, el B de bolseo, el C del masaje cardíaco y el D de drogas. La aspiración tiene que ser suave, corta y efectiva con la pera de Delhi y se aspira antes de la salida de los hombros. El bolseo tiene 3 B, B1, B2 y B3. El B1 es oxígeno y máscara, el B2 oxígeno, máscara y bolsa y el B3 es oxígeno por tubo endotraqueal. El C es el masaje cardíaco a través de 90 compresiones con 30 ventilaciones sobre el esternón de esta manera o directamente con los dedos así, sobre una superficie dura. Se recomienda realizarlo dándole la vuelta con los pulgares, si no, con los dedos índice y medio. Las drogas, si llegamos a D, las drogas utilizadas son la epinefrina y la epinefrina intravenosa o la epinefrina endotraqueal. El masaje cardíaco, pues las técnicas, mire las dos que les mencionaba, dando con el pulgar o directamente con el dedo índice medio comprimiendo y con la otra mano sosteniendo la columna dorsal. Las indicaciones para un masaje cardíaco cuando su frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto después de una ventilación positiva con una presión positiva de 60 segundos, ¿no? Y es la forma como la realiza. La droga, pues hablamos de la epinefrina, que se utiliza como un potente estimulante cardíaco que aumenta la fuerza y la frecuencia de las contracciones miocárdicas y se la hace mediante una dilución de 1 por 10.000. Se puede utilizar directamente a la vena o por el tubo endotraqueal. Son considerados expansores de volumen. Si es por hipovolemia, también podemos utilizar solución fisiológica Ringer o sangre del grupo ORH negativo. Se pasan por vía umbilical de 5 a 10 minutos. Y esto es el algoritmo normal del paciente cuyo score nos dice que tenemos que sacarlo en prácticamente 90 segundos, ¿no? Ustedes ya lo pueden apreciar y lo pueden analizar. La intubación endotraqueal es un indicador, está indicado como una ventilación inicial cuando hay una sospecha de hernia diafragmática congénita.
Se posiciona la cabeza con una posición de olfateo, mientras otro operador administra el oxígeno a flujo libre. El reanimador posiciona la cabeza del neonato e introduce el laringoscopio con la mano izquierda, desplegando la lengua hacia la izquierda y avanza hacia la base de la lengua. Una vez en la línea media, se eleva la hoja y se visualiza la glotis. Se introduce el tubo adecuado al peso y al tamaño del neonato. Si pasa de más allá de 2 a 3 centímetros de las cuerdas vocales, es lo ideal. Se conecta la bolsa de reanimación del tubo, se fija el tubo al labio superior, se revisa la posición ocultando en los huecos de las axilas, observando la elevación del tórax en cada insuflación. Y esto es el tamaño de los tubos. Por lo general se considera que el tamaño del tubo es de acuerdo al calibre del dedo meñique. Menor de 1000 gramos 2.5, mayor de 3 gramos hasta 4 kilos, como ustedes aparecen aquí, y de acuerdo a la edad gestacional. Consideraciones especiales, cuando que puede existir falla en la ventilación pulmonar a pesar de utilizar presión positiva, porque hay bloqueo del mecón en las vías aéreas, porque hay atresia de coanas, porque hay malformación de la vía laríngea, como es la secuencia del síndrome de Pierre-Robin. Cuando hay una función pulmonar adecuada, cuando va a ocurrir un neumotórax o hay un derrame pleural congénito o una hernia diafragmática o una hipoplasia pulmonar, etc. También pueden haber recién nacidos con cianosis o bradicarias persistentes a la ventilación adecuada. Hay que pensar en que hay que ventilar con oxígeno al 100%. Si permanece está bradicárdico o cianótico, pensar en una cardiopatía cianótica y la confirmamos con una rayos X, un EKG y un ecocardiograma. Cuando no hay respuesta adecuada a la reanimación, se debe usar cánulas subnasales. Puede ser una mala ubicación, una obstrucción del tubo, unas bolsas de reanimación con máscaras inadecuadas, etc. Importante recordar que las enfermedades cardíacas rara vez se manifiestan de forma temprana. Otra consideración especial es en el neonato que no inicia una ventilación espontánea. Si hay una ventilación con presión positiva, esto va a producir una mejoría de la frecuencia cardíaca y el color. Pero si no ocurre, no inicia la respiración, no mejora el tono, puede ser una depresión cerebral, una actividad muscular provocada por una lesión cerebral, como una encefalopatía neonatal, una acidosis grave, alteraciones del trastorno neuromuscular congénito o una sedación por administración de medicamentos a la madre que pasaron a través de la placenta. Puede haber dificultad también en un neonato prematuro. La relación del área de superficie aumentada en relación con el bajo peso facilita la pérdida calórica. Es débil el refuerzo respiratorio. Recuerden ustedes que el prematuro pues, va a tener mucha dificultad para respirar y por lo tanto habrá que usar en él medidas adicionales, incluso el oxímetro de pulso y una ventilación positiva hasta con un CPAP. Bueno, se aplican principios éticos y básicos, por ejemplo, la autonomía subrogada de los padres, la beneficencia, no dañar, la justicia, van aplicadas directamente porque los padres deben contar con el tiempo suficiente y la información adecuada para valorar riesgos potenciales y beneficios de las alternativas terapéuticas. La reanimación es una emergencia inesperada donde los padres tendrán poca información, se suma la carga emocional de los padres, se toma en cuenta las consideraciones culturales, religiosas y legales de los padres, y en caso de prematuridad extrema o malformaciones, es discutible iniciar la reanimación. Pero, ¿qué tiempo debo de reanimar a un producto? Se acepta que en asistolia se descontinúa a los 10 minutos de iniciadas las maniobras, considerando las escasas posibilidades de supervivencia y riesgos de secuelas graves. Si el neonato fallece, los tratantes del equipo de salud involucrados se deben de reunir con los padres y brindarle el apoyo necesario. Ofrecer tiempo para que ellos estén a solas con sus hijos en un lugar acogedor. Concertar reuniones con los padres un tiempo después del fallecimiento para aclarar dudas sobre el resultado de la autopsia o estudios pendientes del fallecimiento y apoyo al personal que participó en el cuidado y la reanimación del recién nacido. Y esto es, mis señores estudiantes, lo que podemos aportar en relación a esta clase. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.